Bueno, pues voy a cambiar un poco el cuño del canal, voy a abandonar un poco la parte política. Creo que la mayoría de mis vídeos han sido de ese cuño y quiero hacer un canal donde me pueda mover con libertad y pueda hablar de muy diversos temas. Hoy voy a hablar, o en este vídeo mejor dicho, voy a hablar acerca de cuál es la edad. ¿Cuál es la edad del universo? En primer lugar, si te preguntara qué es el universo, ¿qué responderías? Yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? El universo es el infinito, el universo es el todo. ¿Es seguro que solamente hay un universo? Para ubicarnos, o mejor dicho, para delimitar un poco la conversación, porque evidentemente a la hora de hablar del universo, pues esto es una conversación absolutamente inacabable. Estamos hablando del infinito, si es que es infinito, que no es seguro. Podemos hablar de galaxias, de estrellas, de planetas. Podemos hablar de que nosotros, de que por qué hay vida en la Tierra y no hay vida en Marte, o si tiene que configurarse la vida tal y como está establecida aquí, o podría ser de otra manera, ¿no? Yo creo que surgen más interrogantes que respuestas. Yo creo que lo interesante, o mejor dicho, por donde voy a empezar es preguntando ¿cuál es la edad del universo? Hasta el momento había un importante consenso entre los científicos de que la edad media del universo era de unos 13,7 mil años. Es decir, sí que es cierto que bailaban las cifras entre 13.761 y más de 13.800 millones de años. Es decir, bailaban millones de años, pero claro, no estamos hablando de 1.000 millones de años, ¿no? Pero bailaban las cifras. Sin embargo, por poner un ejemplo, había una estrella llamada Matusalén. Evidentemente se llama Matusalén por lo vieja que era, en referencia al personaje bíblico que vivió más de 800 años. La estrella Matusalén, pues ponía en duda esa cuestión, porque pensaban, ¿cómo es posible que una estrella pudiera ser más vieja que el universo, dado que la estrella, pues algunos científicos señalaban que podía tener más de 15.000 millones de años, y el universo se estimaba su edad en unos 13.000 millones de años, algo más. Pero claro, ¿cómo es posible que una estrella pueda ser más vieja que el universo? Además, tradicionalmente se ha pensado en la comunidad científica que la mayoría de las galaxias se formaron cuando el universo era joven. Es decir, no joven siendo un lozano de 15 años o un veinteañero, sino joven en el sentido de que, por ejemplo, si se suponía que el universo tenía una edad de unos 13,7 mil millones de años, se estima que la Vía Láctea tiene una edad de unos 13,6 mil millones de años. Entonces se supone que hay una escasa diferencia. Pero ha surgido a la luz un nuevo estudio, una nueva visión, podríamos decir, al respecto de la edad del universo, que yo creo que es verdaderamente interesante y verdaderamente importante, ¿no? Y es esta teoría que os voy a enseñar, teoría, este nuevo estudio que ha sido sacado a la luz, que es del periódico El Confidencial, que expone verdaderamente que la edad del universo podría no ser de 13.700 millones de años, sino que podría ser casi el doble, es decir, unos 26.700 millones de años. Antes de empezar a leer y sacar conclusiones, me gustaría evidentemente poder hablar con un astrónomo, aunque la disciplina que estudia esto es más específico es la cosmología, pero sí que es verdad que mi deducción es la siguiente. Era complicado pensar que casi todas las galaxias se hubiesen configurado cuando el universo era joven, era algo temprano todavía, ¿no? Si es que solamente hay un universo, claro, esto creo que entramos en el terreno de la eterna especulación. No sé si algún día los científicos podrán llegar a una conclusión acerca del cosmos, acerca de este misterio. Y empieza el estudio, esto es reciente, es hace 3 meses, de julio, que los cálculos de la edad del universo podrían estar mal, los cálculos que han hecho los científicos. Podría tener más de 26.700 millones de años. Es decir,
Los nuevos cálculos arrojan luz sobre el problema imposible de las primeras galaxias, que por su masa y antigüedad no tienen explicación bajo el paradigma actual. Esto es a lo que me refería, de que había galaxias que podían ser más antiguas que la edad que se estimaba del universo, y entonces evidentemente era un problema, porque chocaba un poco, bastante, que una galaxia pudiera ser más vieja que el universo. Cosa que podría ser, en mi opinión, no soy científico, pero creo que podría ser contestada solamente de dos maneras. O bien el universo es más viejo de lo que se estimaba, o bien hay un multiverso y por eso puede encajar la galaxia en el universo. O bien es cierto que el universo es definido tradicionalmente como el conjunto de las entidades físicamente detectables. Es decir, si una entidad no es físicamente detectable, no es definida como universo. Quizá esa definición sea algo limitada o limitante bajo nuestra percepción humana, que como somos seres materiales y físicos, pues solamente definimos lo físico como parte del universo. Pero quizá pudiera arrojar eso algo de luz. La cuestión es que nuestro nuevo modelo, alarga el tiempo de formación de las galaxias en varios miles de millones de años. Hay varias maneras, por cierto, hay varias maneras que tienen los científicos para calcular la edad que puede tener o puede dejar de tener el universo. Eso es interesante. Creo que las dos más importantes son una estudiando el corrimiento al rojo y la otra es estudiando lo que se supone que fue el origen del universo, que fue el Big Bang, teoría elaborada por un cura católico llamado Georges Lemaitre. Hay dos teorías así que se me vienen a la cabeza ahora mismo. La cuestión es que el profesor de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ottawa, en Canadá, Rajendra Gupta, establece que el universo puede tener más de 26.700 millones de años, es decir, casi el doble de lo que se estimaba que tenía, ¿no? Los objetos celestes que podemos observar tanto a simple vista como mediante tecnología llegan a nosotros por la luz que emitieron alguna vez en el pasado. Durante años, astrónomos y físicos han calculado la edad de nuestro universo a través de esta luz, emitida por los astros partiendo desde el tiempo transcurrido desde el Big Bang y analizando el corrimiento al rojo de la luz. El corrimiento al rojo de la luz, tú dirás, puedes decir, el que vea esto, ¿eso qué coño es? El corrimiento al rojo de la luz. Significa que la luz se torna más y más roja cada vez que se mueve entre dos puntos del universo más lejanos. Es decir, cuanto más se intensifica el color rojo, quiere decir que se mueve entre dos puntos del universo más alejados entre sí. Es lo que quiere decir el corrimiento al rojo. El fenómeno del corrimiento al rojo ocurre debido a la expansión del espacio. Como sabrán, me parece que fue el siglo pasado, el siglo XX, un siglo lleno de auténticos descubrimientos científicos, donde se descubrió que el universo estaba en constante expansión. Durante casi toda la historia de la humanidad, hasta el momento se había pensado que el universo era algo estático. Es más, se llegó a pensar que la Tierra era el centro del universo, algo que está totalmente demostrado. No somos el centro ni siquiera del sistema solar. Lo que está claro, y parece lo obvio, es que los pequeños, por así decirlo, se mueven alrededor del grande. Por ejemplo, los planetas se mueven en torno a las estrellas. Por ejemplo, la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero a su vez la Luna, que es el satélite de la Tierra, solamente tenemos un satélite, por lo menos conocido, parece algo 100% comprobado, pues los satélites se mueven en torno, alrededor de los planetas alrededor de la estrella alrededor de la galaxia, etc. El fenómeno del corrimiento al rojo ocurre debido a la expansión del espacio, que hace que las longitudes de onda de la luz se estiren y se muevan hacia el extremo rojo del espectro electromagnético. Claro, si el universo no estuviese en constante expansión, no existiría el concepto de corrimiento al rojo, porque solamente se puede intensificar el color si se alejan, y solamente se alejan porque está en constante expansión. De hecho, la teoría más probable que tienen los científicos a la hora de describir el futuro más probable de la extinción del universo, es decir, todos sabemos que el Sol, por ejemplo, tiene una fecha de caducidad, estaremos todos más que muertos, evidentemente, y nuestros tataranietos, pero además de ello, el propio universo también tiene una fecha de caducidad, y eso es muy, muy interesante también el recordarlo, ¿no? Y es que llegará a tal punto la expansión que se destruirá. No sé si se llama el gran desgarro la teoría, no estoy seguro. Puede que haga otro vídeo al respecto, pero aquí se establece que hace 2 años la edad de nuestro universo se situó en 13.797 millones de años utilizando el modelo estándar de la cosmología, el lambda CDM. Este modelo es el sistema más simple conocido para dar explicación a la existencia y la estructura del fondo cósmico de microondas, de la distribución de galaxias
y de la expansión acelerada del cosmos. O sea, recientemente, hace apenas 2 años, salió un estudio utilizando el modelo estándar de la cosmología, que es el Lambda CDM, diciendo que el universo tenía 13.797 millones de años. Sin embargo, y esto es lo que dije al principio del vídeo, este método no puede explicar la existencia de estrellas como Matusalén, que parecen ser más antiguas que la edad del propio universo, ni el descubrimiento de unas galaxias que, aunque solo tienen 300 millones de años después del Big Bang, parecen tener un nivel de madurez y masa asociados a galaxias con miles de millones de años de evolución. Es decir, el universo ha ido como un poco... Sé que ningún científico aceptaría esta palabra, pero un poco como descomponiéndose, ¿no? Es decir, las grandes cantidades se han ido descomponiendo, formando más pequeñitas, y eso es lo que explica que, por ejemplo, a lo mejor hay galaxias que tienen 300 millones después del Big Bang, pero vienen de un origen mucho más antiguo. Su tamaño es sorprendentemente pequeño, lo que añade aún más misterio en torno a su existencia. Es decir, a través de lo que está diciendo el texto del documento que ha subido el periódico El Confidencial, es que a partir de llevar a cabo un nuevo estudio, un nuevo modelo para calcular la edad del universo, es lo que va a decir ahora, pues ha salido una edad totalmente diferente. Es como cuando haces un examen y tienes 2 maneras de resolver un problema y salen resultados totalmente diferentes. La teoría de la luz cansada del astrofísico Fritz Zwicky asegura que el corrimiento al rojo que vemos podría no deberse a que las galaxias se alejan de nosotros, con lo cual desmiente lo que he dicho, sino a que la luz pierde energía a medida que viaja por el universo. Es decir, el universo es enorme, la luz pierde energía a la vez que va perdiendo, a la vez que viaja por el universo. Pero Gupta, el profesor de Ottawa, descubrió que si se une la teoría de la luz cansada con la idea de un universo en expansión, se puede reformular nuestra idea del corrimiento al rojo. Al permitir que esta teoría coexista con el universo en expansión, se hace posible reinterpretar el corrimiento al rojo como un fenómeno híbrido, en lugar de deberse puramente a la expansión. Es decir, puede ser un fenómeno híbrido que no implique una cosa o la otra, sino que implique ambas. Es decir, puede que no se deba exclusivamente a la expansión, sino también a la propia teoría de la luz cansada. La teoría de la luz cansada significa que cuanto más viaja la luz por el universo, pues va perdiendo más y más energía. No sé, esto ya es pura especulación, ya no sé si hasta la completa no visión de dicha luz, hasta la completa extinción de la luz, o qué es lo que sucede. Evidentemente, si los propios científicos, físicos, astrofísicos están especulando un poco, teorizando, no voy a añadir nada más, ¿no? Gupta también introduce una nueva idea basada en la hipótesis del físico Paul Dirac sobre las constantes de acoplamiento. Bueno, esas son cuestiones que se van del tema un poco, de la edad del universo. Simplemente quería hablar al respecto, un poquito. Quería hablar al respecto de la edad del universo. Me parece un tema fascinante, me parece que es un tema que puede interesar a la gente. A mí personalmente me interesa la edad del universo, a la gente a la que no, evidentemente. Y creo que es muy interesante el poder hacer un estudio, ¿no?, sobre la edad del universo. Creo que es un auténtico misterio que puede resolver muchas cuestiones, ¿no? Evidentemente, cuando uno empieza a hablar del universo, por lo menos para mí es inevitable, uno llega luego al tema de Dios, ¿no? Si el universo fue creado por un ente, por una inteligencia que estaba antes del universo, es decir, sería un ser que está fuera del espacio y del tiempo, eso es sería un hecho empírico, o bien fue simplemente por el cúmulo de situaciones que se produjeron, y no fue por una persona, sino fue por una serie de procesos que han ido a lo largo del tiempo de millones y millones de años transformándolo todo, ¿no? Tanto si el universo ha sido creado por un dios como si ha sido creado de la nada, podemos decir un poco, que no es una respuesta científica, pero evidentemente ambas cosas a mí me parecen un auténtico misterio y un auténtico milagro, porque la cosa es que hay vida, la cosa es que hay algo en vez de nada, ¿no? Y eso es un auténtico milagro. Pero volviendo al tema de la edad del universo, volviendo al tema de la edad del universo, he abierto otro artículo, que es que el cosmos está en constante expansión, eso ya lo sabíamos.
parece un hecho científico. Nadie sabe con certeza cuánto mide ni qué edad tiene, ¿no? Se especula, y la comunidad científica mayoritariamente acepta, que el universo tiene en torno alrededor de 13.700 millones de años y de extensión unos 93.000 millones de años luz, si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Y aquí el astrónomo, que es alguien que sabe, David Weintraub, tiene razón al decir que la edad del universo es una pregunta engañosamente simple. Los seres humanos somos incapaces de medir sus dimensiones reales. Evidentemente esa es una muy buena respuesta. Todos son teorías. Yo creo que no hay manera todavía con nuestros avances científicos y tecnológicos de determinar la extensión del universo. Es decir, el universo es la Champions y nosotros ahora mismo en el planeta Tierra pues somos el Alcorcón. Es decir, no tenemos posibilidad ninguna de acceder. Pero evidentemente podemos especular y podemos tener teorías. Se ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado en descubrir que la Tierra no era el centro del universo, que ni siquiera era el centro del sistema solar, que el Sol era una estrella pequeña, que no era una estrella de las importantes. Creo que es importante, ¿no? Evidentemente, los astrónomos, astrofísicos y demás pensadores, aparte de que David Weintraub, el astrónomo, dice que la pregunta, el plantearse la pregunta, el cuestionarse sobre cuál es la edad del universo, señala que es algo pues, engañosamente simple porque no tenemos los medios, no tenemos la capacidad ni las herramientas, diría yo tampoco, para descifrar cuál es la posibilidad del universo. Pero aquí los astrónomos, astrofísicos y demás pensadores encuentran aproximaciones legítimas. Y eso creo que es muy importante. Aquí hay otros artículos muy interesantes. Pero yo creo que antes de preguntarnos, y esto me parece muy interesante, antes de preguntarnos cuál es la edad del universo, antes tenemos que pensar en qué es el universo. El universo es definido como el conjunto de las entidades físicamente detectables que se encuentran en 3 dimensiones de espacio y una de tiempo hasta ahora conocidas. Evidentemente, si empezamos a seguir preguntando, a seguir indagando, podemos llegar a la teoría de los multiversos o a ciertas reflexiones como que, por ejemplo, el tiempo no pasa igual aquí que en planetas diferentes. Es decir, dicen que hay una dimensión de tiempo, simplemente que el tiempo según la ubicación, digamos que estás en un momento diferente. El universo es todo lo que podemos tocar, sentir, percibir, medir o detectar, señala la Agencia Espacial Europea. Abarca todas las cosas vivas y no vivas, los animales, la luz, los elementos, los planetas, las galaxias, lo que he dicho, el conjunto de las entidades físicamente detectables. Yo formo parte del universo, la cámara que me graba forma parte del universo, la pelota de tenis forma parte del universo, pero también el Empire State, la propia Tierra o las pirámides de Egipto forman parte del universo. Son las entidades físicamente detectables. Creo que también cuando evidentemente hay entidades que no son físicamente detectables. Y eso también forma parte del universo. Antes de que naciera el universo, por lo tanto, no existía nada. Bueno, quizá existía Dios. Eso tampoco, bueno, eso sería tema de otro día, pero evidentemente, cuando uno piensa en el universo, piensa en que creo que hay 2 grandes teorías. O ha sido creado, o se ha hecho a sí mismo, de alguna manera, con un largo proceso donde tendríamos que hablar de muchísimos... Bueno, en ambos casos hay que hablar de un montón de procesos físicos, químicos, etcétera, etcétera. La teoría del Big Bang, que insisto, la elaboró un cura católico llamado George Lemaitre, afirma que después de un estallido violento y masivo se crearon todas las cosas que existen. Fue un bombazo y salió todo lo que existe, pero luego fue formándose en un largo proceso. Es decir, por ejemplo, la Vía Láctea es más joven que el universo. La Tierra se formó, luego, pues, evidentemente la Tierra tiene algo particular que es algo llamado vida, ¿no? El universo se ha estado expandiendo a gran velocidad. Por ello, nadie sabe con exactitud qué tan grande es el universo. Los recursos tecnológicos, científicos y filosóficos con los que contamos en la actualidad no nos permiten todavía conocer sus límites. Sabemos que el universo visible mide al menos 93 millones de años luz. Eso. Yo creía que era... Bueno, había dicho 93.000 millones. Lo que sí está claro es que una cosa es el universo observable, que es lo que he dicho, las entidades físicamente detectables. El periodista de ciencia Alejandro López dice que mirar al cielo es como mirar al pasado. Esto es digno de ponerlo en un poema. Aunque parezca una metáfora, ese es un hecho científico. Mirar al cielo
es mirar al pasado. Los objetos celestes que se ven a simple vista llegan a nosotros, y los dispositivos de alta tecnología, llegan a nosotros por la luz que emitieron alguna vez. Para medir la distancia que nos separa de ellos, para medir la distancia, por lo tanto, en la antigüedad, de acuerdo a la teoría de la luz cansada, que la luz viaja más con menos energía cada vez que viaja más por el universo, empezar a comprender más el universo, los astrónomos usan los años luz como medida común. Tomando en cuenta esta medida, la edad del universo es de 14.000 millones de años. Sin embargo, hay investigadores que aseguran que en esta cifra hay una desviación de más o menos 40 millones de años. Es decir, claro, sí, lo que dije antes de 13,7 millones de años, pues más o menos 14.000 millones de años. Tomando esta medida. Pero, claro, no todas son... Por ejemplo, luego está la Universidad de Cornell, que hizo el mismo método y extrajo una, bueno, más o menos parecido, ¿no? 13.770 millones. Mi conclusión es que evidentemente el universo es absolutamente... es el mayor objeto de estudio. O sea, siempre que estudiamos, siempre que hablamos de algo que contiene el universo. El universo es el todo. Es ese lugar de juego donde hay galaxias, donde hay planetas, donde hay estrellas, donde hay seres humanos en un pequeño planeta azul que está girando y girando y creo que el universo es absolutamente fascinante. No sé si os parecerá tan fascinante como a mí, pero este es otro vídeo. Espero que os haya gustado y está bien, yo creo que un poco cambiar de contenido. Un saludito.